día de hoy vamos a tener un programa especial, pues contamos con la presencia de Su Excelencia, el embajador dominicano en la India y concurrente para Malasia, Vietnam y Tailandia, el licenciado Hans Dannenberg Castellanos. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias, Graciano, por invitarme y me siento muy a gusto porque, como sabe, yo también soy parte de la Fundación Global y estar aquí hoy, pues, me da mucha alegría poder compartir con los televidentes sobre la experiencia de esta nueva embajada que tiene el país en esa parte del mundo. Sí, qué bueno, porque todo el mundo por lo normal solemos tener relaciones con países hermanos y vecinos cerca. Y la India, ¿por qué la República Dominicana en la India? Relaciones con Vietnam, Tailandia y también Malasia, aunque de manera concurrente. Entonces, luego de la pausa, usted nos dirá en qué ha consistido esas alianzas, esa política exterior que está llevando a cabo la República Dominicana. Bueno, es parte de la visión del presidente Fernández diversificar las relaciones internacionales con el mundo. Tradicionalmente, pues teníamos una relación muy cercana con los países de la región, con los países de Europa. Ahora, en este periodo de gobierno del presidente Fernández, se han abierto varias embajadas, una en Moscú, una en Qatar, se reabrió Cairo y hemos abierto la India y estamos en proyecto de abrir una en Sudáfrica y una en Arabia Saudita, lo cual hace que el país pues tenga nuevos mercados y nuevos acercamientos tanto a la región de África como de Medio Oriente como de Asia. Y qué bueno contar con representantes como usted que dignamente nos ponen en alto la bandera dominicana, donde hay un reto fuerte y es el de dar a conocer a la República Dominicana como un buen destino para la inversión y también para el turismo, ¿por qué no? Así Pero es. todo esto lo vamos a dilucidar a lo largo de esta conversación luego de la pausa. Seguimos conversando con Su Excelencia, el embajador Hans Dannenberg Castellanos, y al principio estuvimos introduciéndolo diciéndole que es embajador en la India y concurrente para Vietnam, Tailandia y Malasia. Señor embajador, ¿por qué un embajador dominicano tan lejos en la India? ¿Por qué la India? Fíjate, como te dije, es parte de la visión del presidente Fernández diversificar las relaciones internacionales. La India es un país muy importante en el mundo en estos momentos, es la segunda economía emergente después de China. Nosotros lamentablemente no tenemos relaciones con China porque tenemos una relación diplomática con Taiwán y no nos permiten la dualidad con las relaciones con los dos países. China solamente considera que si tenemos relaciones con Taiwán no podemos tener con China, y si tenemos con China no podemos tener con Taiwán. Entonces, la India pues se convierte aún más importante porque pues en toda esa región de Asia no hay otra embajada que pueda ser concurrente con los países limítrofes del sureste asiático. Tenemos embajada en Japón, tenemos embajada en Corea y tenemos una en Taiwán que no puede ser concurrente con otros países. Y Japón y Corea de por sí ya es una misión que tiene pues una carga de trabajo con los temas consulares y los temas de las exportaciones. Entonces la India ha venido a llenar un vacío diplomáticamente, pero también en cuanto a negocios. Parte de la razón por la cual se abre esta embajada es también por la visión del señor Eddie Martínez, director del Centro de Exportación e Inversión, que vio en la India un mercado natural para nuestro país. Y le voy a explicar por qué. La India se ha convertido en el centro número 1 de centros de llamadas, de call centers, para las empresas norteamericanas. Entonces, estas empresas norteamericanas que contratan empresas indias para que le hagan sus servicios de llamada, están ahora necesitando un personal de habla hispana, porque en Estados Unidos hay un mercado hispanoparlante. Entonces estas empresas en la India están buscando países en Latinoamérica con buenas redes de comunicación para crear un nearshore al offshore, o sea, una subcontratación de centros de llamada. En nuestro país, con el parque cibernético, con nuestra situación geográfica, el deseo del presidente Fernández de generar empleos para nuestra población, y con el señor secretario de Estado Eddie Martínez y nuestro canciller, pues miraron a la India, identificaron a la India como un punto importante donde se pudieran no solamente diplomáticamente abrir muchos mercados en esa región, sino que también podíamos atraer negocios a la República Dominicana en el tema de call center, en el tema de la cinematografía, en otras áreas como los farmacéuticos, que puedan generar empleo a los dominicanos. Mira, la India es un país que tiene 1 billón de personas. 600 millones de personas son pobres. Y mucha gente me dice, pero allá hay nada más gente pobre. Hay 600 millones de pobres, pero hay 400 millones de gente con un poder adquisitivo alto, clase media, clase alta. Y 400 millones de personas
es casi la población de los Estados Unidos. Entonces, cuando uno se da cuenta de la diversidad y la grandeza de la población en la India, uno se da cuenta que sí hay mercado para turismo. Lo que pasa es que ahora mismo no se ha desarrollado el tema turístico desde la India hacia aquí porque está no solamente la distancia, sino la dificultad para poder viajar desde la India hacia República Dominicana, porque siempre hay que ir por Europa, siempre hay que ir por Estados Unidos y se necesita de un visado para transitar. Ahora, una de las metas que yo tengo como embajador en la India es buscar cómo romper esos obstáculos, o sea, cómo buscar la conectividad aérea entre las regiones. Y nosotros tenemos un punto geográfico muy interesante, porque la República Dominicana está en el medio del hemisferio americano. Y yo entiendo que cualquier línea aérea de la región que tenga la visión de unir la región de Asia, África y Latinoamérica y use a nuestro país como un eje de conexiones para la región caribeña, latinoamericana y centroamericana, pudiera crear un buen nicho de mercado. Por eso uno de los trabajos que se está haciendo desde la India es acercarnos a las empresas aéreas del Golfo, Emirates, Qatar Airways, Etihad, que tienen un gran pedido de nuevos aviones, para ver cómo podemos interesarlos en que vuelen a la República Dominicana, no porque haya un tráfico específico entre Dubái o desde Qatar a República Dominicana, sino porque desde esos países ellos tienen una red de vuelos que alimentarían ese vuelo hacia la República Dominicana y ver cómo ellos identifican cómo entonces poder transportar pasajeros desde República Dominicana a otras partes de la región. Nosotros tenemos una peculiaridad, nosotros somos latinoamericanos, pero también somos caribeños. Yo digo que siempre cuando hablo de mi país en los diferentes foros internacionales, digo, nosotros somos como Egipto, que son de África y son del Medio Oriente. Nosotros somos del Caribe y somos de Latinoamérica. Entonces, para cualquier empresa es muy interesante radicarse aquí, porque nosotros somos parte de dos bloques económicos. Y ahora con el nuevo el DR-CAFTA, pues también tenemos acceso a los mercados norteamericanos. Entonces, eso es una de las cosas que se promueven en la India, que las empresas indias miren a la República Dominicana como un punto de distribución de sus productos, como un punto de geográficamente estratégico para ellos estar motivados aquí, no solamente empresas indias, sino empresas de otros países de la región. Por ejemplo, los farmacéuticos genéricos en la India son uno de los productos más importantes que se están trayendo de la India a la República Dominicana. Eso hace que el costo de los farmacéuticos para la población sean menor porque son más económicos, son de muy buena calidad y muchos de esos farmacéuticos que ahora están haciendo negocios con el país están viendo el país como un punto de distribución hacia Centroamérica, hacia otros puntos del Caribe. Igual con empresas como la Tata. La Tata hace carros, hace motocicletas, hace camiones y estamos tratando de incentivarlos vía el CEI, el Centro de Exportación e Inversiones, para que miren a la República Dominicana como un país donde no solamente pueden vender sus productos, sino que desde aquí se pueda distribuir, ensamblar y enviar a otras partes del mundo. Entonces todo esto es un proceso, o sea, y el primer paso era abrir una embajada. Nosotros no teníamos una embajada, no teníamos relaciones con la India hasta el año 99, cuando el presidente Fernández en su primera gestión firmó las relaciones diplomáticas. Luego se decidió abrir una embajada residente, yo fui el primer embajador ante ese país y desde ese país me he convertido también en el primer embajador concurrente en Vietnam, donde presenté credenciales en octubre, donde ya hemos hecho varios viajes de trabajo a Vietnam. Ahora tenemos la visita de nuestro canciller a Vietnam en agosto y posiblemente la visita del presidente vietnamita al país a finales del año. El presidente Fernández tuvo una reunión con el presidente vietnamita en la reunión de los no alineados en La Habana. También se logró una reunión entre el presidente Fernández y el primer ministro de Malasia en La Habana durante el encuentro de los no alineados. Y son países muy importantes, son países que ahora son miembros de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, como es el caso de Vietnam. Malasia es un país con un desarrollo tecnológico muy importante, tiene un corredor tecnológico importante en la región. También Malasia tiene muy buenas universidades en la región, estamos tratando que hayan diferentes acuerdos entre universidades de la región con universidades dominicanas para que también exista el intercambio de estudiantes, el contacto entre personas con temas culturales, porque es parte de la forma de darnos a conocer en el mundo, ¿no? Señor embajador, al principio de esta conversación hablábamos de embajador concurrente. ¿Qué es un embajador concurrente? ¿Qué hace? Y también señalábamos precisamente que usted también es concurrente para Tailandia. Sí, qué bueno que me preguntas eso, porque mucha gente me pregunta a veces en la calle, entonces tú cobras 3 veces, tú eres embajador en India, Vietnam y Malasia,
¿O es que tú eres embajador en 2 sitios al mismo tiempo? Bueno, lo que pasa es que muchos países que no tienen los recursos para tener una embajada en cada país del mundo, como tiene Estados Unidos, como tiene Francia, pues tiene un embajador residente en un país que sea fácil moverse desde ahí a otros países. Y entonces uno es concurrente en 1 o 2 países que te designa el presidente con los mismos, con los mismos beneficios salariales, simplemente con más trabajo. Con más trabajo. Y entonces uno presenta credenciales igual que como uno presenta al país residente, pero ya no como embajador no residente, sino concurrente. Entonces tú vas, presentas credenciales, tienes la oportunidad de reunirte con ministros, con cancilleres, con el canciller, con diferentes entidades. Tú eres el embajador acreditado de ese país durante el periodo que eres embajador en el país donde resides, y cuando termina tu función en ese país donde resides, entonces tú te despides como embajador concurrente. En ese periodo, al ser embajador, tienes todos los derechos, tienes todos los accesos a todas las actividades, a todos los eventos. Y por ejemplo en Vietnam, que ya yo presenté credenciales en Vietnam, ya yo he hecho 4 viajes a Vietnam, hemos tenido, hay varios acuerdos que se van a firmar con Vietnam aquí en el país. Como le dije anteriormente, el presidente Fernández se reunió con el presidente de Vietnam en Cuba. Hay un plan de que nuestro canciller viaje a Vietnam y ahí se firmarán otros acuerdos que se están negociando. Y cada vez que yo viajo a Vietnam, pues tengo acceso a los diferentes ministerios para tratar de buscar oportunidades para el país, tener acuerdos de cooperación o acuerdos de diferentes formas con universidades, con actividades culturales. Entonces, qué bueno que usted menciona Vietnam, porque muchas veces hablar que nuestro canciller va a visitar Vietnam y que se pretende que el presidente vietnamí venga al país, la gente entiende Vietnam porque la gente tiene un mal concepto. Es igual que cuando se habla de Medio Oriente, la gente entiende que todo el que es, o sea, asocia Medio Oriente con terrorismo. Es que el mundo ha cambiado y uno tiene que aprender a no llevarse de los medios de comunicación. Los medios de comunicación a veces satanizan o simplemente crean imágenes falsas de países por razones a veces políticas o de intereses o sabrá Dios cuáles razones. Vietnam es un país que tuvo una guerra, que en estos últimos 30 años ha dado un cambio radical en cuanto a su economía. Sigue siendo un país socialista, la República Socialista de Vietnam, pero con una mentalidad de mercado, de apertura de mercado, donde el Partido Comunista sigue siendo el eje central del gobierno, pero está dividido en tres personas que gobiernan: el primer ministro, el presidente y el secretario general del partido. Vietnam ahora es considerada una de las economías más fuertes de Asia. Hay una gran cantidad de inversiones en Vietnam, inversión extranjera. Se está desarrollando muchos en lo que es la área agrícola, en lo que es la área de producción de vehículos, de autobuses, de electrónicos. O sea, hay muchos aire acondicionado, abanicos, plantas que se producen en Vietnam a un costo bajo. En Cuba, por ejemplo, hay una compañía vietnamita que se llama Hanoi Electronics, que está vendiendo la mayoría de las computadoras que se utilizan en Cuba, vienen de Vietnam, a un costo muy por debajo a lo que se conseguirían en otros países. Entonces Vietnam es un país que ha sido aceptado en la Organización Mundial del Comercio, un país que tiene una economía fuerte, un país que ha tenido que a mí me impresiona porque es un país que dejó el pasado atrás, vive el presente y mira hacia el futuro. O sea, no es un país que vive reviviendo la situación de la guerra. Fíjate que ya 2 presidentes norteamericanos han visitado a Vietnam, tanto el presidente Clinton cuando reabrió las relaciones con Vietnam, como el presidente Bush recientemente para la reunión de APEC. Es un país que ha dejado el pasado atrás, es un país con una población joven, con una población muy dinámica, y es un país que estoy seguro que se va a oír mucho de Vietnam, porque yo que he estado ahí he visto la organización, el deseo de progresar de los vietnamitas, el deseo de echar para adelante, el deseo de tener relaciones con el mundo, especialmente con Latinoamérica y especialmente con nosotros, porque ellos entienden que nosotros vivimos una invasión extranjera al mismo tiempo. Nosotros tuvimos una invasión de las fuerzas norteamericanas y de la OEA en el año 65, justo en el mismo periodo que Vietnam estaba teniendo la invasión norteamericana. Entonces está muy identificado con nuestra lucha revolucionaria en ese momento, y muchos dominicanos están identificados con la lucha revolucionaria de Vietnam. Entonces eso hace que muchos vietnamitas pues conozcan nuestro país, conozcan a muchas personas de nuestro país, como por ejemplo el secretario de Estado Miguel Mejía,
fue una de las personas clave para que se establecieran relaciones con Vietnam, una persona muy respetada, muy querida en los círculos del gobierno vietnamita. Y ahora tenemos justamente esta semana va a venir un grupo empresarial vietnamita a explorar la República Dominicana. Yo estoy seguro que esta concurrencia que hemos tenido desde la India, que ha sido una concurrencia activa, porque a veces hay embajadores que bueno, por falta de recursos, por falta de tiempo, pues van una vez al año o 2 veces al año. En el caso de Vietnam, como yo le veo tanto potencial, pues hemos hecho un esfuerzo para poder ir cada 2 o 3 meses. La fiesta nacional dominicana este pasado 27 de febrero, yo decidí no celebrarla en la India, celebrarla en Vietnam, porque habíamos celebrado una inauguración de la embajada en la India en octubre, entonces pensé que era muy cerca hacer otra actividad en la India y lo que decidimos fue hacer una fiesta nacional en Vietnam. Para darle calor a Vietnam. Darle calor a Vietnam. En esa oportunidad fuimos invitados a los medios de comunicación de Vietnam, salimos en la primera plana de muchos periódicos vietnamitas, en las páginas de adentro pues pude tocar temas de turismo, pude tocar temas de nuestro tabaco, de nuestro ron. Se dio a conocer el país por la oportunidad de haber tenido la fiesta nacional de nuestro país en Vietnam. Ahora, cuando presente credenciales en Malasia, que va a ser la semana que viene, pues estamos preparando un cóctel luego de las credenciales para darnos a conocer al cuerpo diplomático en Putrajaya y Kuala Lumpur, y al mismo tiempo para poder tener acceso a los medios de comunicación, hablar de nuestro país. Malasia igual tuvo su embajador concurrente que presentó credenciales recientemente aquí. Yo me reuní con él en Cuba hace unas semanas antes de que yo presente credenciales para estudiar las diferentes áreas donde podemos trabajar en común. Cuando él venga al país, yo le voy a dar apoyo desde la India para que él pueda ver a las personas indicadas, y cuando yo vaya a Malasia, él también desde Cuba pues me tratará de hacer una agenda de las personas correctas para ver. Entonces es una forma de uno establecer una relación con los homólogos para que nos ayuden con las concurrencias. Él está en Cuba, a lo mejor no sabe a quién ver aquí o cómo moverse aquí, pues entonces yo trato de facilitarle el vínculo aquí. Ahora Malasia tiene otra cosa, que este año, el 2007, ha sido un año enfocado hacia el desarrollo turístico en Malasia. Malasia tiene una campaña que se llama Visit Malaysia 2007, donde hay una gran cantidad de eventos, de actividades, de festivales para que todo el mundo conozca Malasia. Y los dominicanos vamos a poder ir a Malasia sin visa. O sea, ahora mismo el dominicano puede entrar a Malasia sin el requerimiento de visado. Estamos hablando de un acuerdo de supresión de visados entre ambos países, o solamente para los dominicanos. Ahora mismo solamente los dominicanos pueden ir a Malasia sin visa. Todavía los malasios necesitan visa para el país. Estamos trabajando para poder reciprocar esa facilidad que Malasia nos está dando a nosotros. Hay otro país en Asia que es Singapur, que tampoco está requiriendo visado para los dominicanos, y son países muy interesantes donde se puede hacer muy buenas compras, donde muchos dominicanos a veces, a veces pues relajo que los dominicanos piensan que el mundo acaba en Nueva York, y verdaderamente el mundo comienza después de Nueva York, porque hay muchos países interesantes donde no solamente se puede disfrutar de cosas culturales, sino se pueden hacer compras igual o mejores que en Estados Unidos, y lo único que es un poquito más lejos el viaje, ¿no? Pero el que pueda darse un viaje a esos países, pues verdaderamente sé que va a venir muy bien impresionado de Malasia, que es un país con casi 60 millones de personas, un país con una gran población, pero con un gran desarrollo, no solamente en materia de recursos humanos, porque tienen uno de los mejores índices educativos de su población, sino que también es un país muy multiétnico y muy interesante, porque hay una población china, una población musulmana, una población india, de descendencia hindi. Entonces es un país muy, muy interesante. Pues así de interesante está este conversatorio en este programa especial de Juventud Global. Regresamos después de la pausa. Embajador, sabemos que usted tiene un gran reto y lo ha asumido, y de qué manera, y es el hecho de ser embajador concurrente. Nos falta un país de lo que mencionamos al principio de este conversatorio, y es Tailandia. Pero aparte de Tailandia, también me gustaría preguntarle si existe otro país que aún usted no es concurrente para él, pero que existe la posibilidad, y por qué nos beneficiaría. Bueno, fíjate, vamos a hablar de Tailandia primero. Tailandia es un país muy interesante porque aparte que tiene una población pujante, una economía desarrollada, es un país que tiene muchas similitudes con nosotros. Vive del turismo, vive de las remesas, vive
de la zona franca. Entonces, más bien, aunque no tenemos áreas donde nos complementamos, tenemos muchas sinergias parecidas. También en el país muchos dominicanos comen pica pica de Tailandia. La mayor exportación de Tailandia de nuestro país, la tuna, la lata que conocen como pica pica, la mayoría viene de Tailandia. Pero también hay posibilidad de otros tipos de comercio, porque Tailandia también está produciendo camiones, productos de irrigación. Estamos explorando las posibilidades que puedan existir entre los dos países en cuanto a comercio. Hay dos países más que se están estudiando la posibilidad de que yo sea concurrente también. Uno es Filipinas y otro es Brunei. Con Brunei vamos a establecer relaciones diplomáticas, ya el presidente Fernández dio las instrucciones, estamos en ese proceso. Con Filipinas tenemos relaciones diplomáticas hace años, tenemos un cónsul honorario allá, no hemos tenido un concurrente hace un tiempo, porque antes era desde Taiwán que se servía. Disculpe que le interrumpa, pero me surge una pregunta interesante. Usted ha mencionado dos países más para los cuales existe la oportunidad de que sea concurrente. ¿No existe un número de países, un límite de países concurrentes? Y me alegro que me hayas preguntado eso, porque hay muchas personas en Cancillería que dicen, ¿y por qué tantas embajadas concurrentes? Bueno, déjenme decirle que el embajador de Corea en nuestro país es concurrente con casi 15 países, porque es concurrente con todas las islas del Caribe y con algunas otras de Centroamérica. El embajador de Argentina en Nigeria es concurrente con 31 países de África. Es una forma de uno, en vez de no tener nada, tener algo, o sea, tener un contacto directo con un presidente y formal cuando se presenta credenciales, tener una línea directa de que si hay un dominicano con problemas ahí, saber que esa embajada en la India es la que es responsable por esa región. Y ya tenemos la experiencia de Jordania, donde usted tuvo que intervenir. Bueno, fíjate, en Jordania tuvimos unos camioneros dominicanos que estaban trabajando para una empresa, tuvieron problemas en la frontera con Irak. El embajador en Qatar no se encontraba en ese momento en Doha, pues yo tuve que movilizarme de la India a Jordania. Pero con Jordania no tenemos relaciones diplomáticas, es más bien algo regional. También hay dos casos interesantes cerca de India, Sri Lanka y Pakistán. No tenemos relaciones diplomáticas, pero sí tenemos relaciones consulares. Lo que la Embajada de la India ha hecho es que está tratando de crear una relación más directa con los consulados honorarios de la región. Muchas veces hay consulados honorarios que tienen buenas intenciones, pero simplemente no tienen una dirección. No ha habido alguien que coordine con ellos cómo promover el país, cómo fluir la información hacia Cancillería o desde Cancillería hacia ellos. Entonces ahora yo tengo una reunión mensual con los consulados honorarios en Sri Lanka y con la cónsul honoraria en Lahore, Pakistán, que es dominicana, casada con un pakistaní. También tenemos un consulado honorario en Tailandia, que estamos cambiando en este momento, y vamos a identificar una persona en Malasia, en Brunei y en Vietnam para que sirva de apoyo para cuando yo vaya a hacer las visitas que no son muy seguidas, pues él pueda darle seguimiento a las cosas que yo inicie y él le dé continuidad a lo que se inicia. Muchos de los países que tienen embajadas en la India son latinoamericanas y del Caribe, son concurrentes hasta con 7 y 8 países, son concurrentes con la mayoría con Nepal, con Bangladesh, con Sri Lanka, con Indonesia, con Malasia, con Tailandia, que son países de la región. Interesantemente, hay varios países latinoamericanos en la India que son concurrentes con Irán. Irán es un país que mucha gente, también los medios de comunicación han demonizado o han querido crear un poco de miedo con un país, pero es un país que no podemos ignorar, es un país con una cultura muy rica, es un país con una gran población, un país con una economía pujante, un país que tiene un desarrollo tecnológico impresionante, un país que tiene dinero porque tiene petróleo, es un país que tiene unas relaciones y una política de relación no alineada o cooperación sur-sur con muchos de los países. Por ejemplo, te puedo decir que con Venezuela hay una relación muy estrecha entre Irán y Venezuela, donde ahora inclusive los carros Samara, que son hechos en Irán, se van a ensamblar en Venezuela, y hay un acuerdo de transferencia de tecnología, o sea, donde los iraníes van a venir los primeros 2 años a ayudar a que los venezolanos adquieran la tecnología para poder hacer carros en Venezuela. Entonces la forma de cooperación que tiene Irán con algunos países de la región es muy interesante, y por el hecho de que nosotros tengamos relaciones con un país que tenga problemas con Irán, no nos descalifica para tener una buena relación con Irán. Y yo creo que nuestro país ha sido un ejemplo de imparcialidad, porque somos un país que tenemos una relación excelente con Cuba,
y tenemos una relación excelente con Estados Unidos. Somos un país que tenemos unas relaciones excelentes con Chávez y tenemos unas excelentes relaciones con Álvaro Uribe. O sea, yo pienso en Colombia, yo pienso que nosotros con esa continuidad de mantener esa política de no alineado, que nuestro presidente nos ha hecho miembro del movimiento no alineado, y de esta política de diversificación de nuestras relaciones, debemos de explorar también posibilidades de cooperación con países como Irán, que tienen dinero, que tienen deseo de cooperar en algunas áreas con algunos... ¿No piensa usted que más que la situación de estar en Medio Oriente es la crisis actual que ha venido enfrentando Irán con países como Estados Unidos? Y déjame decirte algo, fíjate, nosotros, la República Dominicana e Irán, tenemos relaciones diplomáticas desde los años 50. Tenemos una relación muy interesante. Cuando Trujillo tuvo los problemas con Venezuela, con el tema de Rómulo Betancourt y el petróleo, nosotros establecimos relaciones diplomáticas y tuvimos un embajador acreditado en Irán. Y durante muchos años nosotros recibimos petróleo de Irán. Entonces esas relaciones se quedaron media congeladas. En el año 99 se reabrieron. El embajador de Irán en Venezuela es concurrente en nuestro país. Pero Irán es un país con una cultura riquísima. La cinematografía en Irán es impresionante. La cultura, las alfombras, el arte en Irán es un país muy rico culturalmente. Es un país que ahora está buscando un acercamiento con Latinoamérica. Y yo entiendo que no hay razón por la cual darle la espalda a Irán. Antes no teníamos una embajada cerca de Irán, ahora sí tenemos embajada cerca de Irán. ¿En qué nos beneficiaría abrir relaciones diplomáticas con ellos en términos comerciales? Es que tenemos relaciones diplomáticas con ellos. Inclusive a la toma de posesión del presidente Mejía y del presidente Fernández vino una representación de Irán a esa toma de posesión. O sea, hay una relación diplomática. Lo único que habría es que llevarla a otro nivel, a llevarla a un nivel de concurrencia para buscar a lo mejor acuerdos de cultura, acuerdos de cooperación que se pudieran ver en áreas de agricultura, en áreas de petróleo, en áreas de turismo. O sea, inclusive muchos de los inversionistas hoteleros que hay en Dubái es capital de dinero iraní. Muchos del poder adquisitivo que hay en Canadá son de personas de descendencia iraní. O sea, Irán es un país con una fuerza, una fuerza de población, gente educada, gente preparada, gente que está en el mundo y tienen un rol en las sociedades de Francia, de Inglaterra, donde se han radicado. Entonces yo entiendo que Irán es un país donde podríamos diversificar nuestras relaciones en un futuro, ya que somos miembros de los países no alineados, como nuestro presidente ha sido parte de la reunión en La Habana y anteriormente en Malasia, y parte de mirar hacia el sur. O sea, muchos políticos hablan de la cooperación sur-sur. Es algo bonito, es algo que está de moda a veces a utilizarlo. Los discursos. Pero la cooperación sur-sur tenemos que verdaderamente llevarla a otro nivel para que sea real, para que no sea una fantasía, para que no sea algo de discurso, pero no sostenible. ¿Cómo podemos hacer la cooperación sur-sur sostenible? Bueno, teniendo un acercamiento a todos los países del sur, porque si te pones a ver, somos más. O sea, si usted ve el mundo boca abajo, si usted coge un mapa mundi y lo pone al revés, nosotros somos mucho más que los del norte. Tenemos más recursos naturales que los del norte. Lo que pasa es que de una forma u otra estamos alejados. O sea, no tenemos el acceso y la conectividad entre las regiones. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a Europa para ir de entre África y Latinoamérica. Tenemos que ir a Europa o Estados Unidos para ir entre Asia y Latinoamérica. Hay que comenzar a buscar la forma de acercamiento. Si usted se imagina el comercio que pudiera existir entre África y Latinoamérica, si no hubiera esa dificultad de tener que subir y bajar, de que eso incremente el costo. O sea, desde Senegal a la República Dominicana son 6 horas de vuelo. Sin embargo, para ir de Senegal a la República Dominicana hay que volar 8 horas a París y luego 9 horas a República Dominicana. O sea, se duplica, se triplica casi el tiempo para cualquier intercambio comercial o de personas entre África y la República Dominicana. Y nosotros somos más africanos que europeos. Nosotros somos más, inclusive tenemos más similitudes con los árabes que con los europeos, porque nuestra población inclusive tiene una influencia de palestinos, sirios, libaneses que emigraron a nuestro país. Nuestros valores humanos, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir en familia, nuestra espontaneidad, simplemente nuestra forma es africana, es árabe,
mucho más que pudiera ser española o francesa o inglesa o danesa. Nosotros tenemos muchas más cosas en común con estos países, sin embargo, nos estamos alejados por la distancia o por la falta de relaciones diplomáticas que no habían hasta ahora. Nosotros tenemos casi una población de 700.000 dominicanos que son gente de descendencia libanesa. Sin embargo, no hay ese acercamiento con el mundo árabe hasta ahora, que el presidente Fernández, el canciller ingeniero Carlos Morales Troncoso, la doctora Liriano, directora de Política Exterior, pues han mirado hacia el Cairo, hacia Qatar. Hemos firmado un acuerdo con la Liga Árabe, el canciller hizo una visita de cortesía al embajador de Palestina en Cairo con miras a establecer relaciones diplomáticas o un reconocimiento del Estado palestino. Nosotros tenemos una gran población dominicana de descendencia palestina. Es un irrespeto hacia ellos no tener un acercamiento con el mundo árabe, con un mundo que ahora tiene un desarrollo económico fuerte, estable, donde las personas en el Golfo viajan a veces a Estados Unidos y gastan una gran cantidad de dinero, donde hay la mayoría de las inversiones saudíes en Estados Unidos son en el área turística, porque esas mismas inversiones de Arabia Saudita en el renglón hotelero de Estados Unidos no puede traerse hacia acá. Ahora el canciller dominicano visitó Arabia Saudita, hicimos una presentación en las cámaras de comercio de Riyadh y fue impresionante el interés que hay en esa parte del mundo para mirar hacia nuestro país en materia de zona franca, en materia de inversión. Pero antes, simplemente ese interés podía existir, pero era difícil hacer la realidad. Gracias a la visión del presidente Fernández, gracias al motor que ha generado el canciller Carlos Morales Troncoso y la doctora Liriano para llevar esa visión a hacerla sostenible. Ahora hemos tenido viajes oficiales a Arabia Saudita, hemos tenido viajes oficiales a los Emiratos Árabes y estamos mirando hacia esos países. Al tener embajadas en India, en Qatar, en el Cairo, podemos darle facilidades de visado a cualquier empresario, a cualquier inversionista que quiera venir acá. Un inversionista árabe que tenga visa norteamericana, que tenga visa europea, que tenga visa de Suiza, que tenga visa de Sudáfrica, no es un terrorista, es una persona que ya ha sido chequeada, verificada por todos los organismos de seguridad del mundo, y esa persona nosotros debemos de incentivarla a que venga a nuestro país, que venga no solamente como turista, que venga también como inversionista y que venga también a conocer nuestra cultura y nosotros poder también mirar hacia esos países. Dubái es uno de los emiratos que más turismo está recibiendo en el mundo. La hotelería en Dubái, cada vez que tú vas a Dubái hay más hoteles, más construcciones, hay más desarrollo. Americanos, europeos están yendo a Dubái de visita, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no miramos a Dubái también como un potencial? ¿Por qué nos queremos encasillar solamente en Estados Unidos, en Nueva York, en Madrid, en París? Vamos a mirar el mundo de una forma, ya el mundo es más chico, el mundo, el internet. Antes uno oía hablar de un país como Malawi y uno decía, bueno, ¿y eso será un país o eso será una fruta? ¿Qué es lo que es eso? Sin embargo, tú buscas Malawi, tú te metes en el internet, buscas Malawi, tú en un día puedes conocer más de Malawi, que a lo mejor un ciudadano de Malawi que no tenga acceso al internet puede conocer de su política, puede conocer de sus colegios, de sus universidades, de sus restaurantes, de su cultura, de su baile, de su música. Tú puedes hasta ver la televisión de Malawi. O sea, ya las distancias que estaban creadas en nuestra mente no existen. Entonces, eso es la importancia de llevar la política exterior a otro nivel. Y eso es lo que está haciendo el presidente Fernández, abriendo embajadas en India, abriendo embajadas en Qatar, abriendo embajadas reabriendo la de Cairo, porque la diplomacia ya no es lo que era antes, ya no era una situación política de la Guerra Fría, de quién está con los rusos, quién está con los americanos. La diplomacia de ahora es simplemente una forma de mirar cómo hacer dinero para su país y cómo generar trabajos y recursos para nuestros nacionales. El trabajo de un embajador ahora es buscar inversionistas de esos países que vengan a invertir aquí y cómo vender nuestros productos en esos países. O sea, cuando yo voy a una actividad en la India, yo hablo de mi tabaco, aunque se habla siempre del tabaco cubano, digo yo, pero mire, prueben el mío. Prueben el dominicano. Y trato de llevar ejemplares de tabaco para que la gente... Y ahí tengo gente que me dice, oye, el tabaco está buenísimo. Ya yo tengo embajadores que cuando yo vengo aquí me piden caja de tabaco porque han probado el tabaco que yo le he dado. Bueno, embajador, y de repente vamos a tener que llevar nuestro tabaco también a África porque estamos abriendo otra embajada en Sudáfrica. Ya tenemos una en el norte que es la de Egipto y luego de la pausa conversaremos sobre nuestra embajada en Sudáfrica. Es tiempo de ir a una pausa, regresamos.
Señores, regresamos a nuestro conversatorio con su excelencia Hans Dannenberg, embajador en la India. Señor embajador, usted señalaba la visión del presidente Fernández de dar a conocer a la República Dominicana y aperturar relaciones diplomáticas con diferentes países en diferentes regiones del mundo. ¿Cuáles son las más recientes? Bueno, se abrió la embajada en Moscú, se abrió la embajada en Qatar, se abrió la embajada en India, se reabrió la de Cairo y se está estudiando la posibilidad de abrir Sudáfrica y abrir Arabia Saudita. El tema de Sudáfrica para mí es de suma importancia. Nosotros tenemos un continente cerquitica, del cual nos unen muchos lazos sanguíneos, donde hay 53 países, muchos de ellos en economías emergentes. Sudáfrica es uno de los países también en vías de desarrollo, uno de los países más importantes ahora de los nuevos países con economías emergentes. La Embajada de Sudáfrica en Cuba es concurrente, nuestro país ha hecho una actividad casi cada 3 meses aquí mismo en la Fundación Global. Hemos tenido tanto eventos culturales como charlas de sudafricanos. Ahora en el Centro León tuvimos una actividad de la diáspora africana en el mundo. La Embajada de Sudáfrica ha sido muy activa en la República Dominicana y nuestro canciller visitó Sudáfrica, estableció relaciones también con Botsuana y con Namibia durante esa visita oficial del cual yo pude estar presente también. Y geopolíticamente África es importante. Si nosotros queremos tener un rol de liderazgo en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, África nos da 53 votos. O sea, tenemos que tener un acercamiento a África, no solamente por razones económicas, por razones de nuestra misma herencia, para nosotros reencontrarnos con nuestra identidad. Yo a veces relajo con mis colegas africanos que yo soy blanco por fuera, pero negro por dentro, porque todos los dominicanos nos gusta la música africana, nos gusta la comida, muchas de nuestras formas de ser son muy africanas, heredadas de los africanos. Y muchos de estos países en África, mira, Nigeria es uno de los productores de petróleo más grandes del mundo. Nosotros tenemos relaciones con Nigeria. La primera dama de Nigeria antes de fallecer vino de vacaciones al país hace unos años. Ahora el hijo del presidente de Nigeria está casado con una dominicana que se conocieron en Nueva York. O sea, nos unen ese tipo de cosas. Pero también hay países en África como Ghana, que son muy importantes, con el cual no tenemos relaciones diplomáticas. Tenemos países del norte de África como Marruecos, que sí tenemos relaciones diplomáticas. Argelia es otro país importante de África con el cual no tenemos relaciones diplomáticas. Tunisia y Libia son países cercanos a Egipto, donde la embajada de Egipto pudiera ser concurrente y no tenemos relaciones diplomáticas. Tenía entendido que era concurrente, pensé que esos países sí eran concurrentes para Egipto. Hasta ahora mismo no hay una concurrencia asignada a Cairo, pero no tenemos relaciones diplomáticas con nuestros países. O sea que el primer punto de agenda es en el momento que tengamos una embajada en ciertas partes del mundo, comenzar a identificar países donde debemos de establecer relaciones diplomáticas. Y claro, la decisión de establecer una relación diplomática es una potestad del presidente de la República que instruye tanto a Cancillería como a los embajadores para iniciar el proceso. En el momento que se inicia ese proceso y se establecen las relaciones, entonces ahí se puede comenzar a mirar lo que es las relaciones consulares, lo que son las relaciones culturales, lo que son las diferentes, si se quiere abrir una embajada residente o no residente o concurrentes de otro país. Pero África es un país, es un continente muy importante para nosotros y nosotros hemos estado a espaldas de África mucho tiempo. El presidente Fernández ha iniciado una apertura hacia África. Nosotros aquí mismo en la Fundación Global tuvimos una semana afrocaribeña hace 1 año y medio, donde embajadores de Namibia, Ghana, Congo y Cabo Verde vinieron a dar charlas. Fue una semana que yo creo que dio mucho a conocer lo que es el África de hoy, no el África que mucha gente tiene en la mente de las películas, de la televisión. Tenemos que ir más allá de de las percepciones que tenemos a veces de regiones del mundo, porque el mundo es muy diferente a como a veces uno lo ha percibido en las películas o como lo han querido vender en la prensa. Tenemos que hacer que nuestros estudiantes, por eso el proyecto de la Asociación de las Naciones Unidas que tiene la Fundación Global es muy interesante, porque los jóvenes dominicanos abren su mente hacia estos países y conocen las realidades de estos países. Como por ejemplo, yo tengo personas que cuando yo trabajaba en turismo y traíamos turismo de Rusia, venían turistas de Kazajstán y de Azerbaiyán, porque eran personas que vivían en Moscú pero tienen pasaporte de estos países. Y aquí a veces me decían, ¿de dónde? ¿De qué país es ese? ¿De qué tan? Cuidado si eso es Afganistán, que ahí hay una guerra. Y no, cuando la gente conoce de Kazajstán y ve el potencial de países, uno de los países
de mayor densidad, de mayores riquezas de gas natural. Es un país que está en la vanguardia en lo que es Asia Central, que es una región que también nosotros no hemos tenido mucho acceso a él, que ahora con la Embajada de la India también se podría ver la India como un puente hacia la exploración de Asia Central, con países como Kazajstán, como Azerbaiyán, que entre los dos tienen más petróleo que Arabia Saudita. O sea, entre Kazajstán y Azerbaiyán hay más petróleo que lo que tiene Arabia Saudita, que es uno de los países con más petróleo del mundo. Son potenciales socioeconómicos. Entonces son países que estuvieron dentro de la Unión Soviética por años, pero son países que ahora están en una apertura económica, en un boom económico, porque grandes empresas están explorando las posibilidades de gas, de petróleo, de diferentes recursos energéticos en esos países. Y no podemos estar a la espalda de ellos. Son países que tienen un voto regional en las Naciones Unidas, en los organismos internacionales, pero también son países que pueden mirar hacia nosotros como un eje de conexión hacia otros mercados en Latinoamérica, como lo está haciendo la India ahora. O sea, si nosotros nos comenzamos a posicionar como un buen socio de Asia Central, con una concurrencia en Kazajstán, con una concurrencia en Azerbaiyán, con simplemente visitas de alto, o simplemente estableciendo relaciones con estos países pueden comenzar a ver a nosotros como un potencial socio estratégico para abrir nuevos mercados. Entonces, por eso una embajada en países como la India es tan importante. La embajada en la India no solamente juega un papel para acercamiento económico, para beneficios comerciales, para vender nuestros productos, para asistir a los dominicanos, que increíblemente hay muchísimos en esa área. En India nada más hay 34 dominicanos, han aparecido dominicanos en Camboya, en Pakistán, en Sri Lanka, en Bangladesh, en muchísimos sitios dominicanos. Los dominicanos estamos en todas partes. Y nosotros hemos servido de apoyo para estos dominicanos, como tú dijiste, los que estaban en Jordania, los que están en otras partes del mundo, que ahora tienen una embajada cerca, teniendo una embajada en Irán, sino que también estas embajadas pues tienen una posibilidad de acercarnos a otros países. Fíjate, cuando yo abrí la embajada en la India, yo tuve que hacer visita de cortesía a los 138 embajadores que habían en la India, porque la costumbre es que cuando hay una embajada recién abierta, o sea, nunca ha habido una embajada antes, se visita todo el cuerpo diplomático. Cuando un embajador nuevo llega, pues no necesariamente tiene que visitarlo a todo, casi siempre visitan lo de su región, lo que les interesa, pero cuando se abre una nueva misión hay que visitarlo a todos. Yo tuve la oportunidad de visitar a embajadores de Bután, de Papua Nueva Guinea, de Lesoto, de Kirguistán. Entonces, cuando yo visitaba a estos embajadores, yo le traía una funda con brochures, tanto de cómo hacer negocios en República Dominicana, como brochure turístico, como un tabaco, como una botella de ron. Yo les di a conocer nuestro país. ¿Los aplatanaba por el momento? No los aplatanaba, les daba a conocer algo de nuestro país. Un CD de música que yo me llevé unos CD de merengue y el embajador de Azerbaiyán cada vez que me dice I love the merengue, I love the merengue. Bueno, es una forma, tener una misión en un país como India, en un país como Arabia Saudita, un país como Sudáfrica, es una forma de abrirnos al mundo, de acercarnos al mundo, de darnos a conocer al mundo. Y por eso yo me siento muy privilegiado de ser un embajador joven en un país como... El más joven en toda la India, en toda la historia. La India ha sido el embajador más joven acreditado a la India, pero con la oportunidad de crear raíces en un país donde está en el medio de todo, donde está en el ojo también de todo el mundo, porque la India está de moda. O sea, las películas indias, las textiles de la India, las telas indias, los call centers, el desarrollo tecnológico que está existiendo en la India. O sea, usted no abre un periódico de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, donde no haya algo que ver con la India. Entonces, es muy importante esta visión que tuvo Eddie Martínez, que tuvo el canciller Morales, que tuvo la doctora Liliano, que tuvo el subsecretario Trujillo y el presidente, dirigido por la visión del presidente Fernández, para abrir una misión en la India que sea no solamente una misión para la India, un país de 1 billón de personas, un país que es el segundo economía más que está emergiendo en el mundo, sino que también es una puerta hacia el mundo, una puerta hacia Asia Central, una puerta hacia el Medio Oriente, hacia Señor embajador, y hablando de esa puerta hacia Asia Central, ya estamos llegando a la parte final de nuestro conversatorio. Sería bueno reseñar brevemente la forma de gobierno de cada uno de esos países para lo que usted es concurrente, porque me imagino que los televidentes que están en casa quisieran saber si existe un presidente, un primer ministro. Bueno, ya yo hablé de Vietnam, que es una república socialista, sí, con un sistema comunista, pero
con un mercado abierto, o sea, una economía abierta tipo China. En el caso de la India, pues un gobierno parlamentario donde hay un presidente y un primer ministro, y cada estado pues también tiene su gobierno regional, ¿no? En el caso de Tailandia, pues hay un reinado, hay un rey y hay un primer ministro elegido por el pueblo. Lo único que recientemente hubo un golpe de estado y entonces está en proceso ahora de una nueva elección. En Malasia hay un rey y un primer ministro, o sea que hasta son sistemas de gobierno diferentes a los nuestros, pero son países que tienen una libertad de expresión. En la mayoría de los casos hay una democracia porque hay un cambio de dirigentes por la vía del voto, y en el caso de Vietnam ahora hay inclusive elecciones legislativas, o sea que cada 4 años también hay un cambio legislativo elegido por el pueblo, o sea que son países interesantes porque yo creo que uno siempre aprende de las experiencias de otros países, y como te dije, Vietnam es un país que salió de una situación económica muy mala, de una guerra, de una situación verdaderamente negativa, y ha florecido como una de las estrellas de la Organización Mundial de Comercio, de uno de los países con mayor desarrollo per cápita. Señor embajador, me queda otra duda. He visto que usted se ha convertido en todo un experto, bueno, un conocedor del Medio Oriente, del sudeste asiático, y tocamos el caso de Irán, que aunque usted no es concurrente para Irán, pero sí existen relaciones diplomáticas desde hace ya bastante tiempo. ¿Alguna sugerencia al respecto? ¿Cree usted que realmente vale la pena revivir esas relaciones diplomáticas si se quiere, o reactivarlas? Mira, llevarla a otro rango. Yo creo que como país soberano e independiente debemos de acercarnos a todos los pueblos del mundo. Nosotros somos país signatario de la Carta de San Francisco que estableció las Naciones Unidas. Como miembro de las Naciones Unidas, yo soy de la opinión que debemos de establecer relaciones diplomáticas con todos los países que existen, desde Vanuatu hasta Kiribati, hasta Lesoto. Hay algunas personas que dicen, bueno, pero no hay necesidad de eso. Bueno, pero es el principio de simplemente reconocer el otro Estado. Es algo que está dentro de nosotros, porque somos consignatarios de la Carta Fundadora de las Naciones Unidas. De los primeros 51. Que no se ha hecho antes, bueno, porque han habido presidentes en el pasado que no le daban importancia a las relaciones internacionales, que el mundo eran otros momentos del mundo, o sea, el mundo no estaba tan globalizado, tan accesible. Ahora uno puede mandar un internet al primer ministro de Vanuatu y a los 10 minutos tener una respuesta. Uno puede ahora mandar un fax, uno puede tener una serie de acceso a mercados, a actividades, a conferencias, hasta por teleconferencias, que no necesariamente hay que montarse en un avión y durar 27 horas, 30 horas para llegar. Entonces yo entiendo que como país soberano, independiente, consignatario de las Naciones Unidas, debemos de abrir relaciones con todo el mundo. Eso no quiere decir que tengamos una embajada o que tengamos un embajador concurrente, sino simplemente establecer las relaciones diplomáticas. Reconocimiento formal. Reconocimiento formal, porque somos un país soberano e independiente. Que algunos de esos países tengan problemas con países amigos, eso es un problema interno entre ellos. Nosotros somos un país, vuelvo y te digo, soberano, que hemos sabido manejar este tipo de cosas regionalmente, porque vivimos en una región un poco convulsa, con un país como Cuba, un país hermano, un país que nos ha dado muchas áreas de cooperación en los últimos años, más sin embargo nos llevamos muy bien con los Estados Unidos. Hemos podido manejar eso muy bien. No veo por qué razón no lo podemos manejar ya en una situación más macro y más global. Somos un país que debemos ser amigos de todos los países del mundo. Eso incluye Irán, eso incluye Vietnam, eso incluye China, eso incluye todos los países del mundo. Ahora es una decisión de nuestro presidente decidir con quién se establece relaciones. En el caso de Irán ya tenemos relaciones, simplemente es reciprocar algo que ya ellos tienen con nosotros, teniendo un embajador concurrente en Vietnam. Es una decisión ya de nuestro presidente, de nuestro canciller, llevar eso, o a nivel cultural o a nivel diplomático, a otro nivel. Pero creo que mientras tanto tenemos suficiente con los países que hemos estado abriendo, tenemos mucho trabajo, todo el equipo joven que existe en Cancillería tiene una visión de querer seguir los pasos del presidente Fernández. El presidente Fernández ha ido a los movimientos de los no alineados, está yendo a las Naciones Unidas, es parte del Grupo Río, tenemos la Secretaría Pro Tempore, estamos insertándonos en el mundo de una forma muy dinámica, muy activa. Tenemos que en Cancillería pues seguir esos pasos y esa visión del presidente y
abrirnos al mundo, como lo quiera Bueno, hacer. señor embajador, haría falta más tiempo para seguir conversando temas tan interesantes y esa experiencia que está viviendo usted en la India y la presencia de la República Dominicana en diferentes países donde jamás pensábamos llegar. Pero por el momento es tiempo de despedirnos. Bueno. Esperamos en una próxima ocasión tener la oportunidad de seguir conversando con usted y que nos cuente de sus logros por allá. Bueno, gracias a ti por invitarme y espero que la Juventud Global pudiera ir, es más, los invito formalmente para que tú y algunos camarógrafos vayan a la India, vean nuestra embajada y desde ahí podamos hacer un set para que ustedes entrevisten embajadores de países tan lejanos como Papua Nueva Guinea, como Botswana, como Namibia y así poder llevarle a los dominicanos vía su programa un poco de lo que es el mundo fuera de lo que nosotros conocemos día a día. Nosotros con gusto aceptamos su invitación. Tienen una casa en nuestra embajada ya. Muchas gracias.